Muchísimas gracias, Vicente. Pues muy buenas tardes a todos. También me uno a las palabras que por suerte tenemos ya el azul de Marbella. Y vamos allá con esta entrevista, un poco antesala a la mesa que luego hablarán de abogados y medios de comunicación. Y para efectivamente hablar de abogados, medios de comunicación y en particular también de la acción popular, qué mejor que contar con Marcos García Montes, una figura, diría yo, emblemática del derecho penal español, porque si empezamos a comentar casos podemos no parar y estar hasta mañana, ¿no? Los casos más relevantes de la historia de España en relación con casos de corrupción, también, como veníamos comentando en el título de la entrevista, el caso Filesa, fondos reservados, Paesa, Roldán, Vera, Barrio Nuevo, en fin, la lista es infinita, Juan Guerra, y todos ellos pues con su participación como letrado. También podremos comentar más adelante, también tiene otros casos que son ahí ejerciendo de abogado de víctimas o también de acusados, ¿no? Entre otros casos, últimamente Daniel Sancho, Rafael Amargo, pero antes también estuvo en casos como los marqueses de Urquijo, el Rocío Baninkoff, el crimen de la Baraja, en fin, la lista es eterna. A sus 76 años quería preguntarle cómo vive la abogacía actualmente, porque lleva 54 años en ejercicio. Como decíamos, las ha visto de todos los colores, ¿verdad? Bueno, yo recuerdo, primero, que buenas tardes a todos, y qué hace un chico como yo ante tan eminente jurista, pero bueno, intentaremos transmitir lo poco mucho que sabemos. Yo recuerdo que el año 71 iba a hacerme el primer juicio de faltas. Yo llevaba todos los recursos escritos in voce, aunque no salieran, ¿no? Me fui a misa, pues yo soy creyente, y me decía el cura, jo, ibas impoluto. Entonces había que ir traje negro, camisa blanca, se ganó el juicio de faltas, y ese día, y se me sigue poniendo el vello desde punta, si no se me pone tiro la toga, sentí algo que es importante, y que le digo siempre a los abogados que contactan con mi despacho, con mi hijo, que es el director. Formación jurídica importantísima, si no, ahí no vale. Vocación, que te guste, y humanidad. Porque yo cuando me levanto de noche 5 o 6 veces todas las noches al vestidor y tengo allí mis notas y mi bolígrafo y tomo nota de lo que se me ha ocurrido, pues algo hay ahí, ¿no? Y como anécdota solamente, hace 25 años, cuando la ley de control de cambios para evasión de capitales estaba vigente, yo defendía al alcalde de la Junquera, que le sacamos al suelto, y me acuerdo que aquella noche estaba yo durmiendo y digo, pero si es ley orgánica, no es ley. No es ley orgánica, es ley ordinaria. ¿Cómo? Entonces no había ordenadores. Pijama, coche y al despacho. Ley ordinaria. El día siguiente, a la Audiencia Nacional les digo, cuidado, que hay un juicio pendiente con una ley ordinaria y no se le puede privar de libertad. Se suspende el juicio, comisión de codificación y se cambió la ley. Es decir, que si no te gusta esto, dedícate a otra cosa, ¿no? Yo esta mañana quería puntualizar 3 cosas de mi maestro Enrique López, y no lo digo porque está aquí, que sabe que le tengo aprecio como persona, que es una parte, pero como magistrado y jurista muchísimo, igual que a los compañeros, ¿no? Pero quería decir cómo se nombró a un gran magistrado que nunca fue miembro de sala, sino siempre fue de instrucción, que era Carlos Díbar. Por cierto, vecino mío de casa en Madrid, y me decía, yo a usted le debo la vida, porque era muy, muy distante. ¿Y por qué? Ah, ¿se ha enterado usted? Él vivía cerca de mi casa y tenía un Alfa Romeo antiquísimo aparcado y le decía, joder, don Carlos, no lo ponga ahí que me van a poner una bomba a mí. Pues no me hacía ni caso. Y una mañana, saliendo a las 7 de la mañana, me encuentro a un tío con una pistola. Salgo corriendo detrás de él y se va. 2 días después me lo encuentro, otra vez, y se va. Se lo comento a un policía amigo mío, era el Caraca, ni más ni menos que Bienzobas. Le llaman Caraca porque en Baracaldo jugaba al fútbol y daba tantas patadas que le decían Caracabrón. Le quitaron el brón. Es decir, que para que vean que hay cosas que pasan y que tú no te las puedes imaginar. Bueno, pues a don Carlos, yo recuerdo que su nombramiento un viernes por la mañana se reúne el presidente de gobierno, que creo que era Rajoy, con Zapatero, y dicen, ya hemos nombrado presidente a don Carlos Díbar. Y el lunes se reúne el consejo. Y digo, ¿y para qué? Si ya está nombrado. Y todos nos imaginamos a qué nombraron, ¿no? O sea, que le habían nombrado lo que se cambiaron los cromos. Y eso es lo que esta mañana se ha criticado y creo que hay que seguirlo criticando, ¿no? No puede la prensa decir que los políticos han nombrado al presidente del Consejo y luego el gobierno el lunes reunirse no sé para qué para hacerlo, ¿no? Y un punto que cuando damos conferencias, mi hijo y yo, causa hilaridad, porque nadie lo había pensado y a lo mejor se me ha ocurrido a mí. En todo el mundo las resoluciones judiciales se llaman decisiones.
He estado en Estados Unidos, en Sudáfrica, en China, en muchos sitios, decisiones. Y en España es curiosísimo. Se llama auto. El auto es el auto de papá. Auto. Yo no sé por qué no se cambia esto, pero peor es providencia. Providencia es divina. Y ya para terminarla de liar, a la sentencia se le llama fallo. Creo que eso es una cosa que hay que cambiar inmediatamente, porque se llama decisión. Y eso de dicté un auto, he recurrido a un auto, una providencia, que no. Es la decisión que, como dicen todo el mundo. Y creo que esto del eje referenda había que hacerlo para intentar unificar criterios. De los casos más que te llegan al alma, será el caso Urquijo, porque a Rafael Escobedo le suicidaron en el Dueso el año 88, aparecieron 14 miligramos por kilo de pulmón de cianuro puro, luego yo dije homicidio-suicidio, las manos a la cabeza, a los 20 días 14 miligramos por kilo de pulmón, una persona atlética tiene 7 kilos, con lo cual estaba o inconsciente o muerto. Y esto lo dijeron los forenses, yo ejercí la acción popular, por cierto. Y sobre todo ha habido dos emblemáticos que a mí son los que más me han llenado. Primero el caso Rumasa, porque Ruiz Mateos era una persona excepcional, luego su vida política, le sacamos asuelto en Nacional Nacional es otra, ganamos en Estrasburgo el año 1993 la famosa sentencia del caso Rumasa, importante y que me la piden todavía, y tal vez el caso más importante de los dos sean el caso de Joaquín José Martínez, el español en el corredor de la muerte, que conseguimos primero sacarle del corredor de la muerte después de 4 años y medio, y finalmente con un magnífico abogado americano, judío por supuesto, Peter Reuben, sacarle del Tribunal de Florida, de la Corte de Florida y del Tribunal Supremo de Florida, no culpable, non guilty. Y desde luego el más importante es el caso del talibán español, el caso Guantánamo. Yo me hago cargo de este tema cuando con mi amigo Javier Nar, Javier no lleva temas de terrorismo, me dijo, Marco, ¿no te importa llevarlo? Bueno, y nos encargamos del tema, la Audiencia Nacional le condenan a 8 años de prisión por terrorismo, acudimos al Tribunal Supremo de una magnífica sentencia de un juez extraordinario, Joaquín Jiménez, antiguo presidente de la Audiencia Provincial de Bilbao, dijo que se condenaba el derecho penal del enemigo, perseguir al enemigo en territorio ajeno, esta desgraciada teoría del ínclito doctrinario alemán Günther Jacobs, que nadie la entiende, pero que se sigue aplicando, sobre todo en aquella época por el gobierno americano, y cuando decían que Rousseau, todo malhechor al ataque social, le dice y le convierte en un rebelde traidor. Pero bueno, ¿qué está viendo? Rousseau se le fue la olla aquel día, porque esto no tiene nada con el contrato social. Pero lo más importante es que en este caso se dice que eso de combatiente enemigo y pasar la frontera, que eso no vale para nada, y lo que dijo el Tribunal Supremo, que fue importante, es que se condenaba a Guantánamo no como prisión, sino como campo de concentración, que es bien distinto, en el que se violaban todos los derechos humanos y, por supuesto, la declaración de unos policías que aparecieron en el campo y que yo me puse a ello, con Garzón, que se portó muy bien, por cierto, fue el primero que salió del campo de concentración, aparecieron 2 policías, sin juez, sin fiscal, sin comisión rogatoria, a interrogarle. Aquello era de broma, vamos. Entonces el Tribunal Supremo anuló todo aquello y dio lugar a que interpusiéramos una querella contra el presidente, contra el vicepresidente Chaney, etcétera, y al final, con el tema del derecho internacional penal, quedó parada, pero yo iba a por él, porque se habían cometido torturas impresentables. Solamente a nivel anecdótico, contarles que mi cliente, como Franco era tan como era, le quitó los apellidos a los españoles, hijos de españoles árabes, de raza, y musulmanes de religión, pero españoles, hijos de guardia de Franco, militares, ¿no? Y le ponía nombres. El mío era Ahmed, Mohamed, Hamed, es decir, José, Pepe, Luis. Le quitaba los apellidos. Y este chico no creía en Ceuta, estaba en una madrasa es un seminario, y era talibán es seminarista, es un concepto peyorativo. Y se va de Ceuta porque de aquí solamente hay droga, golfos, niños con 14 años, 15 años que tienen roles de oro y que no saben hablar, con las narcolanchas, y yo no quiero esto. Se va a una madrasa, Afganistán, como talibán extranjero, y cuando empieza la guerra con Estados Unidos, por cierto, Estados Unidos iba contra Rusia, y Estados Unidos, con lo cual ya los talibanes, no nos engañemos, que la historia es muy, muy delicada, le dicen, iros de aquí porque aquí queremos defender a Afganistán, los talibanes nativos, ¿no? ¿Qué hizo? Cruzó las montañas y va con un español al que un obús le cegó la cabeza, otro
musulmán español, le detienen en Kandahar, ya en Pakistán, y está durante 20 días que perdió 34 kilos comiendo una sopa de lentejas, con 2 lentejas y con gastroenteritis. Le meten en el avión, como todos sabemos, con aquellos monos de color naranja, para llevarle a Guantánamo, tortazo sí, tortazo no, y con 2 manzanas. Y llega a Guantánamo, le colocan en una jaula, suspendida en el aire, con 52 grados húmedos al 80% de humedad, y menos mal que le dieron, por cierto, se portó muy bien un general americano, un general Wasp, americano, protestante, etcétera, y sin embargo el que era latino se portó muy mal. Le daban una pequeña alfombra para rezar y un cubo para sus deposiciones y otro para beber, ¿no? Y allí estuvo durante 2 años. El primer campo de concentración, el Alfa, era demencial. Aquí aquellos les pegaban y les ponían el Born on the USA de Bruce Springsteen mañana, tarde y noche a 200 decibelios y luz permanente. Allí han estado chicos que lo cogieron con 14 años que han muerto y gente que entraron con 70 años y que no sabemos qué ha pasado con ellos, porque Obama, vestido de señorito de Harvard, por supuesto, no ha hecho nada, claro. ¿Qué ocurrió con este chico? Pues que conseguimos traerle para España, el primero que salió, y finalmente el Tribunal Supremo le absolvió. Bueno, dicho esto, que me parece que es importante, ahora si quieres ya entramos en temas de fondo. Fenomenal. Perdonad, pero una pequeña licencia que me parecía que, sobre todo el tema de las decisiones, que yo escucho en Estados Unidos, en todos lados, la decisión del tribunal, y aquí escucho autoprovidencia y no me cuadra. Pues es realmente interesante y son casos pues son casi históricos, ¿no? Y son el casi. Sí. Quería un poco hablar de la figura de la acusación popular, ¿no? Usted ha sido pues un gran defensor, lo ha ejercido en muchísimos casos que hemos comentado anteriormente. Quería saber, es una figura que, para los que nos sigan sobre todo a través del streaming, ¿no? Que igual no son tan expertos en la materia, es una figura que sin ser, te puedes personar en un asunto sin ser afectado particular, ¿no? Pero esa figura de la acusación popular es clave, ¿no? ¿Por qué? Porque da transparencia, permite ese control democrático. ¿Por qué crees que es fundamental que siga? Y a que mí el año 86 me dice José María, estoy harto de vestirme de todo. Yo no entraba en esos, nunca he estado con él en ningún debate, aunque yo le decía libertad como yo quiero libertad, ¿no? Digo, ¿no estás cansado de disfrazarte de Usar cuando Botín casi le detienen, de Superman cuando vas a juicio con un traje, por cierto, un traje que le costó un riñón? Iba de presidiario, pero era un traje de desastre, claro. Y me dice, sí, ¿qué hacemos, Marcos? Y con un magnífico profesor, Javier Saiz, hijo de un catedrático de Derecho Financiero, dice, ¿qué hacemos? Digo, mira, hay una cosa que se llama la acción popular y que en España está vigente desde las partidas, nace con Horacio y con Julio César en Roma, y es una acción que está en la Constitución, los ciudadanos ejercerán tal con el jurado, y la verdad es que nunca se ha hecho. Y yo tenía un amigo entonces que murió, que era Fernando Salas, gran persona, magnífico abogado, políticamente distinto a mí, pero éramos personas políticamente todo. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? Y yo mirando los periódicos, digo, bueno, pues vamos a hacer la acción popular. Y vi un tal Juan Guerra, Juan José Guerra González, que por cierto me llamó hijo de puta en el juicio unas 200 veces y estaba grabado. Y me lo dio un periodista. Digo, bueno, a este tercer grado hay que dejarle al margen. Y nos personamos y me llama el presidente de la sala. Dice, ¿cómo ha dicho usted, acción popular? No se le va a admitir, hombre, don Ángel, que está aquí. Me la admitió. Y ya empezamos con este Lazarillo de Tormes, porque este era el pícaro, cara dura. Recordemos que Alfonso Guerra, que por cierto habló muy bien de mí, siempre con lo de la acción popular y con todo, este se metía en la delegación del gobierno de Sevilla y hacía de todo. Y conseguimos algo que tampoco se nos ha dignificado, y era conseguir que la condena por prevaricación, como era un delito intraneus, que no te podía condenar a un extraño, el Tribunal Supremo, la ponencia de mi querido amigo, el presidente Enrique, ¿cómo se llama? Ruiz Vadillo. Pues don Enrique, una gran persona, me dijo, Juana, plantea usted un tema muy de ver usted, señoría, si no es inductor el extraño, que es el privado, a un delito cometido por un funcionario público, yo soy el obispo de Mondoñedo. ¿Por qué? Porque resulta que Juan Guerra apareció en el ayuntamiento de Alcalá de Mairena, en aquella época iban con los maletines llenos de billetes y estaba bien visto, cuidado, igual que la cocaína entre abogados y clientes, bueno, demencial aquella época.
Digo, si usted no cree que esto es delito, ¿qué condenamos? ¿Al pobre tonto que va a corromper y al corrupto qué? Y el Supremo me dio la razón. Ya a partir de entonces el extraneus entraba dentro de este delito. Conseguimos la condena de él, bien, una condena importante, y luego apareció para mí el caso más emblemático, y es el caso Filesa. El caso Filesa, un contable de una empresa, Filesa, Malesa y Time Sport, que el magnífico catedrático y magistrado del Tribunal Supremo que entró por el tercer turno, Marino Barbero, le metió Pablo Castellano por el PSOE, hombre honradísimo, pues presentamos la querella y resulta que este contable tira de una papelera y aparece un papelito que ponía experta Troijan 800 millones. ¿Y qué hace? Había dos chicas allí en esta empresa, dos empleadas que hacían informes. El informe último que hicieron era perspectivas de entradas de España en la Comunidad Económica Europea, no Europea, 2 años después de haber entrado. 800 folios fotocopias del diario y 2 folios un informe que hicieron las dos hermanitas de la Caridad. ¿Y qué apareció? Pues que Berta Troijan tenía 800 millones del PSOE en Basilea. Iniciamos el procedimiento, por cierto, uno de los abogados, no voy a decir compañero, coincidente en la lista del colegio, compañero nada, del PSOE, borró el nombre de Guillermo Galeote en el sumario. Y le dije a don Marino, tengo las fotocopias, y lo rehabilitó el sumario, porque tenían la cara que hasta borraron todo, ¿no? No digo del PSOE como partido con el que yo no entro, digo estos elementos, ¿no? Entonces empezamos un procedimiento muy complicado. El día en que don Marino Barbero accede a que Ricardo, que era secretario y juez, una grandísima buena persona y un gran magistrado, van a hacer el registro en la sede, ya lo habían visto todo. Se llevaron los ordenadores, los teléfonos, vamos, no estaba allí Galeote, ni estaba, ahí no había nadie. Y claro, apareció un poco, ¿no? Pero llegamos a juicio. Y mira por dónde el abogado del PP, que lo hizo muy mal y es amigo mío, porque no hizo un escrito de acusación, copió el informe del fiscal y le dijo el presidente del Tribunal Supremo que le expulsaba el procedimiento y por adhesión que se quedara conmigo. El fiscal, que era el fiscal anticorrupción, Antonio Salinas, buena persona, pero que le había nombrado, como esta mañana se ha dicho, es que yo no entiendo cómo en la legislatura de un gobierno, en la misma legislatura en la que el fiscal general del Estado figura, o sea, que está más claro que el agua, ¿no? Lo hizo muy bien, pero yo sabía que él y el abogado del Estado terminaban una adhesión y se iban corriendo arriba a dar cuenta al jefe. Bien, pues conseguimos la condena. No es fácil verte allí, no era bisoño, porque ya tenía unos cuantos años, pero verte a 50 ilustres catedráticos, a 60 imputados, entre ellos Carlos Navarro, senador del PSOE, y una buenísima persona, que era José María Sala y Grisó, tío de la de Espejo Público, de Susana, un hombre bueno, un hombre que sacó pecho a algo que no había hecho, y al final a la cárcel con ellos, ¿no? Entonces, ahí conseguimos una condena que fue muy difícil, y sobre todo que es fácil ahora decirlo, pero 40 catedráticos, el Supremo, 20 magistrados, no era ninguna broma. Intenté enganchar a Felipe González, a quien le tengo un gran respeto como estadista y como persona, y cuidado, pero entonces era lo que era, ¿no? Él dijo que no sabía nada del tema contable del partido, y tengo en la imagen una cosa que yo a Carlos se lo he dicho mucho. Cuando sale del coche para que yo le interrogara 200 preguntas, de mí no contesta, mí no sabe nada, le abre la puerta a un magistrado del Tribunal Supremo. Aquello se me quedó grabado y se me quedó grabado. Se escapa por una puerta y la puerta del presidente de gobierno se ve la puerta. Bueno, en fin, voy a callarme. No, entonces estaba en la Secretaría General Técnica. Tú lo sabes. Un buen magistrado, porque instruyó el caso del Nani, cuando apareció una cruz del Nani y tiró para adelante y le pusieron mal. Pero en este caso se abrió la puerta y se abrió la puerta. Bien, entonces en este caso fue importante. Otro caso importante fue el de las escuchas del CSIC, que no es ninguna broma, en las que a su majestad el rey Juan Carlos y a muchísimas personas más, entre ellos a José María Mateos, pues le habían efectuado escuchas telefónicas cuando hablaba Solchaga y Felipe González del enano. El enano era Solchaga, ¿no? Bien, pues entonces conseguimos imputar a diferentes personas, y cuando nos sentamos en el juicio era un capitán y 2 guardias civiles, que le dije, mire usted, no quiero contra ustedes nada porque ustedes no son. El coronel murió y todos le echaban la culpa al otro, ¿no? Fue una sentencia no muy dura. El general Manglano era amigo de mi padre también era militar, otra buena persona,
Pero vamos, que el CSIC espiara y el CNI espiara a todo el mundo con escuchas telefónicas era muy fuerte, ¿no? Otros temas que han sido más o menos importantes, pues el tema Ibercor. Esto fue no anecdótico, era mucho más. Ibercor era un grupo de la Jet Set, que entonces se acuñó este nombre, que eran los que eran filosocialistas, y cuando digo filosocialistas y nombro al PSOE, lo nombro con profundo respeto. Nombro a miembros del PSOE entonces, no al partido político. Eran filosocialistas, pero niños guapos. La Preisler, Mariano Rubio, etc., 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 que en Madrid comían en los mejores sitios, eran los guapos, bailaban. La Jet Set. Bien, pues estos elementos consiguen comprar una empresa, porque nunca constituyen sociedades, compran empresas ya hechas para que se solape más. Compran una empresa que se dedicaba a construir sillas para despachos, NH, y la nombran Ibercor, Ibercorporación. ¿Y qué hacen? El síndico de la bolsa, Manolo de la Concha, con sus amiguetes, con toda la jet set, los guapos en los toros, bueno, aquello parecía otra cosa, como las Kardashian en Visión Española. Pues resulta que él iba dando información y cuando sabía información privilegiada que subían las acciones, estos compraban. ¿Pero cómo compraban? Isabel Arrastia. Quítame el primer apellido. Isabel Arrastia. Mariano, el segundo apellido. O sea, claro, era muy difícil llegar hasta que yo dije, ¿qué nombres tendrán estos tíos de segundo apellido? Qué raro. Y apareció Isabel Preile, Arrastia, etcétera. Conseguimos la condena de Manolo de la Concha. Yo negocié con su abogado, el catedrático y amigo mío, ¿cómo se llama? El asturiano, Manolo, el mejor delitos económicos. Bueno, luego lo diré. Hubo un catedrático en Bajo, Miguel Bajo Fernández, negocié con el abogado, digo, mira, le pedimos 9 años, si no se pone duro, hasta en prisión, etcétera, etcétera, pues, en fin, se lo podemos bajar para que no cumpla lo que le queda con lo que había tal. Empezamos el juicio y me arrea a Ruiz Mateo, le pone de guapo menos nada. 9 años, le cayeron. Sí, intentamos que fuera bien, pero en el juicio empezó a... Por cierto, en este tema apareció la Fiscalía, sin contar con el juez, procediendo a la detención de Mariano Rubio, por supuesto con todas las cámaras, porque antes de tenerla habían llamado a toda la prensa. Eso es lo que puede pasar si empezamos con lo de la Fiscalía, que nuestro querido maestro Enrique López lo ha dicho. O se cambia todo o por ahí no vamos, ¿no? Pues la Fiscalía aquel día, cosa totalmente inusual, detuvo a Mariano Rubio con todo tipo de cámaras, ¿no? Entonces, es un caso también que ha sido, para mí, sobre todo, la pintoresco que era constituir con el síndico de la bolsa para conseguir acciones a buen precio y que pusieran los nombres en segundo lugar. Las escuchas ilegales, y luego hemos tenido, yo aquí tenía un pequeño resumen de los casos más gordos que hemos llevado de las acciones populares. El caso Huarte, la Expo 92, fondos reservados, que aquello fue demencial lo que ocurrió en el tema Ibercor, el caso Paesa y el caso Roldán. Bien, en el caso Paesa, que al final es lo mismo, aquella imagen que tenemos todos de Roldán bajando del avión con la gabardina azul, el avión por supuesto Fuerza Aérea Española, con unos policías que eran amigos míos, les imputé un delito de falsedad de libro y luego les retiré la acusación y le dije, José María, no sigo porque son buena gente, son policías de calle, son el Vareta, pero no son del alto standing de la policía, de los que están nombrados de libre elección. Pues resulta que con el ministro Belloc y con la hoy secretaria de Estado, entonces era ministra inspectore de Interior, María Teresa era la de Justicia, pues se montan esta trifulca, esta mentira grande, y resulta que consiguen a un tal Capitán Tan, un señor de la guerra de Vietnam, que le pagan 100.000 pesetas para que vaya al aeropuerto de Bangkok diciendo que estaban en Laos. Todo mentira. Él se entrega en Laos. Mentira. Él vino desde Argentina porque Paesa le engañó de nuevo. Paesa le tenía retenido en Argentina, se llevó todo el dinero del mundo y cambian Laos por Bangkok. Laos no existía. Y el famoso coronel de la policía de Laos era el Capitán Tan de Vietnam. Bueno, pues le cogen allí, está todo fotografiado, todo está visionado, le traen para España y mira por dónde el humilde abogado este se dio cuenta de otra cosa, que el catedrático Manolo Cobo del Rosal, mi amigo, que únicamente discutimos por la Baninkoff, hizo una petición de extradición, aplicando el convenio europeo de extradición.
Yo no sé si Laos estará en Europa, pero entonces tampoco estaba. Y se aplicó el Convenio Europeo de Extradición. Lo que estoy contando es historia, no me lo estoy inventando. Bueno, pues este tipo llega aquí a España y cuando sale por las escaleras, que está la foto todavía, le digo a la jueza, magnífica jueza Ana Ferrer, Ana, deténle que se te escapa. No, deténle que te escapa, que tengo el colmillo más retorcido que los jabalíes. Se escapa, como que se escapó. Bueu, en Zamora, su novia entonces tenía una médico, una finca muy grande que limitaba con Portugal, se fue a Chaves, Lisboa, avión, Brasil y a la selva con los nazis, el señor Paesa. Bueno, pues Paesa le trae, le detienen, menos mal que el ministro Asunción, gran persona, por cierto, primo carnal de mi amigo Pepe Sancho, Asunción, dijo, dimito si este tío ha hecho algo, y dimitió. Corcuera también, pero luego se le quemaron los dedos, porque dijo, me quemo tal, y al final no nos dimitió, ¿no? Y dimitió porque era una persona honrada. Bien, vamos con el juicio, colabora, no colabora, viene o no viene, por supuesto. 15 años en la prisión de mujeres de Brieva por una condena tan pequeña fue un auténtico disparate. ¿Qué pasó? Pues pasó lo más gordo. Estando en el despacho una mañana, me llama una de las secretarias y me dice, don Marcos, le llama una señora que me dice que quiere contarle algo muy gordo de Paesa. ¿Cómo? Dígame usted, mire, soy la señora de la limpieza, de la tía de Paesa. Digo, ¿y usted quién es? No le puedo decir mi nombre, pero aquí está Beatriz Paesa contando, creo recordar, 300 o 500 millones que le ha entregado al Ministerio del Interior. Yo lo dije, no se me hizo ni caso, y en lo que sí que supe es que el mismo día Beatriz Paesa, que está imputada en 28.000 procedimientos por blanqueo de capitales, se fue con el dinerito que Paesa había cobrado por el Ministerio del Interior. Y el que me diga lo contrario, que me meta una querella que me defenderé, porque eso es verdad. Entonces, el caso Roldán fue un caso especial. Otro caso importante, pues hombre, meterte con Vera Barrio Nuevo no era fácil, ¿eh? Y no, mi secretario de Estado, ministro del Interior. Y al final cayeron, no fue nada fácil, pero es que los fondos reservados, en vez de utilizarlos en la lucha contra ETA, se hacía de todo por todo y como era, ¿no? No había control, el Tribunal de Cuentas no podía entrar, el Parlamento tampoco, y allí valía todo, ¿no? Y creo que han sido casos en los que hemos intentado limpiar este país. Yo tenía orgullo cuando dábamos conferencias hace 20 años. Yo limpié este país de golfo, como por favor. Vamos, no, yo creo que me dejé la otra mitad, ¿no? Y por supuesto en este caso, cuando eran los sinvergüenzas, no tenían color, porque el dinero es demasiado fuerte, ¿no? En temas de acciones populares importantes, porque la acción popular prácticamente la introdujimos para casos de corrupción. Luego se han introducido organizaciones importantes, por eso yo tengo miedo de que se quiten, por ejemplo, Clara Campoamor. Clara Campoamor en temas de delitos sexuales lo está haciendo muy bien, como en el caso del Pequete de Tra, y yo quiero que siga porque la presidenta es una gran persona. Y también asociaciones de narcotraficantes que se han convertido. Es decir, que no demonicemos la acción popular porque haya unos golfos, ahora entraremos, que eso ya es muy fuerte, que lo han utilizado. Cuando yo estoy con la acción popular, de repente un día me veo a Rodríguez Menéndez. Digo, ¿y este elemento que hace aquí? Y veo a un abogado valenciano y a dos más. Bueno, pues vale. Como ellos no tenían que hacer querella, porque ya estaba el procedimiento en marcha, no les ponían ni fianza. Bueno, a ver qué hay. Yo le dije a los magistrados que conmigo no venían. Yo solito hasta la muerte, iban solos. Y a los 4 meses se iban. Desistían. ¿Y por qué desistían? Porque habían chantajeado a los querellados y les habían pagado. Esto me da pena decirlo, es historia, pero eso no empece para que la acción popular tengamos que mantenerla, porque es, en mi opinión, una de las instituciones importantes para que la jefatura del Estado, para que el Poder Judicial empiece a funcionar y la jefatura de gobierno. Por ejemplo, hablando de acusaciones populares como las que mencionabas, sí, no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar la de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que también durante muchos años han estado realizando una gran labor. Se me ha olvidado. En asuntos relacionados precisamente con el terrorismo, con etarras, con yihadistas, y están ahí, una labor muy silenciosa, pero también ahí dando el callo y demás. Quería comentarte
preguntarte así un poco, que nos comentas asuntos de máximo interés, pero curiosamente la historia se repite, ¿no? Estamos en una sociedad española donde podemos establecer casi paralelismos con el pasado, ¿no? En el caso de Juan Guerra, pues ahora también hay un hermano, un hermanísimo, de familiar del presidente del gobierno. Ya, pero Juan Guerra no decía, no sé mi cargo, no sé dónde estoy, no sé nada, se me ha olvidado y soy tonto perdido, pero soy director de orquesta. Y también recuerda al tema de Begoña Gómez, ¿no? Que también tendrá que decirlo los jueces supremos. Ahí a mí hay un tema de Begoña que me produce efecto vomitivo y es cuando le llaman Begoño, travesti, por favor, seamos serios, no entremos en temas. Hay que hablar del tema judicial, es un disparate absoluto. Ahora está más claro que el agua. Y también está el caso Ábalos, que también, pues hablando de Vera y Barrio Nuevo, también son pesos pesados del gobierno, donde la justicia le frena los pies. Es un melocotón que está verde, pero déjale que madure. En cualquier caso, quería preguntarle, el gobierno, en relación con estos casos que están abiertos, ha anunciado una ley que está hecha a medida para, pues eso, frenar la acusación popular en casos que ya están abiertos, ¿no? Hay un artículo que habla que tiene efectos retroactivos, lo cual pues es muy llamativo. También esto se suma a, como hemos comentado esta mañana, todos los ataques que se realiza a la judicatura, las acusaciones de Blowfer. Me gustaría preguntarle si esto le suena de algo, ¿no? La ley. Durante muchos años. Firmada por, yo no sé cómo se llamará Pachi, pero hombre, yo por ese Pachi López, yo digo Pepito Pérez, hombre. Este señor, supongo que en el carnet del Senado no tendrá Pachi. Pero bueno, firmada por Pachi López, aquí la tengo. Esa es. Pues, ¿qué le parece? Usted que tiene mucha experiencia, los gobiernos siempre se han revuelto un poco, pero llegar hasta estos extremos que semana a semana están sacando de la chistera normas para intentar frenar a los jueces. Yo creo que, Fernán, ¿cómo lo calificaría usted? Legislar a posteriori es efecto retributivo. Legislar a anteriori es efecto preventivo. Si porque matan a 20 mujeres hay que decir que hay violencia sobre una mujer, habrá que legislar antes para que no maten a 20 mujeres. Es mi opinión y la seguiré manteniendo. Pero esta mañana hemos escuchado a Su Majestad Felipe VI en la apertura, en la entrega de la carrera judicial, en la escuela judicial, diciendo que aquí solamente vale el Estado de Derecho, lo ha dicho la presidenta del Consejo, y que, evidentemente, los que mandan son la ciudadanía. Es decir, que el rey crea en el pueblo un nacionalista, me parece que es un recuerdo para todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues dejar a esta acción popular que funcione y los que tenemos vergüenza, recordar todo lo que ha pasado. Porque yo aquí en lo de la historia de la acción popular, el otro día Carlos Berbel hizo un magnífico artículo que la gente no sabe de qué iba, el Lazio Popularis de Marco Tulio Cicerón, la Res Pública, etcétera, etcétera. Pero recordemos que además de Horacio y en Italia la Res Pública, porque era para defender a la República allí. Pero es que Alfonso X el Sabio, en algo que se llama las partidas, que hoy en derecho no sé si sabrán algo de esto, no son partidas de cartas, son las 13 partidas, pues figuraba en el siglo XIII como la acción popular que se podía ejercer. Alonso Martínez la mete y, por cierto, se recoge en todas las constituciones, desde la PEPA, solamente delitos de imprenta, en la de Narváez y compañía no, pero luego posteriormente funcionó. Y Franco no la derogó nunca, sino que la suspendió. Una cosa absolutamente curiosa, ¿no? Entonces yo creo que discutir acción popular sí o no hay que discutir porque es constitucional. Ni el jurado, ni la pena de muerte. No hay pena de muerte y terminado. Entonces hay que ver qué ha hecho la acción popular. La colaboración con la justicia, con los jueces, con los fiscales. Pero ¿cómo empezamos la acción popular? Que fíjense, me pone todavía el pelo de punta cuando yo se me ocurre reinstaurarla, que miro la prensa y digo, con perdón, joder, si la policía es la prensa y la fiscalía mira para otro lado, vamos a hacer algo. Si la fiscalía es la prensa, perdón, la policía, que es la que investiga, y la fiscalía no actúa, vamos con la acción popular y nos convertimos la policía en fiscalía y nosotros también en fiscalía y la prensa en policía, porque nada de nada, ¿no? Entonces eso fue lo grande de esta democracia, que la prensa descubría cosas gordísimas. Hoy dicen que con papeles no se puede iniciar el procedimiento. ¿Cómo que no se puede iniciar? Si cuando decíamos Ibercor, el síndico de la bolsa de dinero se lo han llevado Isabel Pereira, ¿cómo que no? La que investigaba era la prensa sin que tuviera carnet. Entonces conseguimos que aquello empezara a funcionar. Ya digo, ha habido casos que son vergonzosos de acción popular,
pero si miramos toda la historia, como decía mi querido Enrique, es el 0,007 de los procedimientos de España, así es nada. Pero dejemos que esto funcione, ¿no? Y finalmente, dos casos paradigmáticos de lo que es la acción popular y su valoración por el Tribunal Constitucional. Aquí viene la madre del cordero. En el caso de la acción popular, que nosotros metimos a botín y que luego nos fuimos del asunto porque hubo discrepancias, recordemos por qué era. Las cesiones de crédito que hizo el Banco de Santander, Ruiz Mateo le tenía una manía especial al padre, a Botín padre, porque felicitó a el presidente González cuando expropiaron Rumasa. Por cierto, medio minuto. La expropiación se produce a las 12 de la noche del 13 de febrero del año 1983, entrando la policía socialista con metralletas, sin mandamiento judicial, se llevan toda la documentación a unos zulos, los zulos del inspector que luego dijo que los habían roto, y aquí no pasa nada. Esto no es historia, es de hace año 83. Bueno, pues en este caso, nosotros iniciamos la acción popular. A Ruiz Mateos me dijo un día, voy a un breve inciso, dice, ¿es verdad lo que ha salido en la prensa hoy? Digo, sí. Y dice, ¿y es verdad que en el Tribunal Constitucional había 6 votos contra 6? Digo, hombre, 6 contra 6 no. 6 catedráticos de Derecho Constitucional contra 6 miembros nombrados por otros. Son 6 contra 6, pero no son votos de calidad. Y es cierto que Manolo García Pelayo, don Manuel Zamorano ilustre y grandísimo catedrático, se fue harto de lo que había pasado aquí, tuvo que hacer uso del voto particular. Se declaró inconstitucional, un disparate absoluto. Luego ya Estrasburgo dijo que no. Y aquello vino con la famosa frase de la llamada de Juan Guerra. Manolo, esto es una cuestión de Estado, sí o sí, y tienes que hacerlo. Esto nadie se ha querido contra ello. Y esto era el Tribunal Constitucional. Claro que viendo lo que hay hoy, no sabemos si era mejor o peor. Bien, entonces, ¿cuál es el...? Hombre, es que lo que estamos viendo hoy, que antes de una manera, ahora de otra, a mí me preguntan magistrados extranjeros lo que está pasando aquí y yo no tengo respuesta. Ni nadie, porque es muy difícil explicar lo que está pasando. Ha habido, en la acción popular, cuando ejercitamos la de botín, eran cesiones de crédito. ¿Y qué hacía el banco? Hecho por Julio Banacloche, catedrático de su financiero, que era el tal, y por Rodrigo Echenique, las grandes figuras. Vamos a coger dinero y lo ponemos a nombre de jubilados y muertos. Hoy sería el escándalo. Entonces tal. Y a mí me acuerdo cuando estábamos declarando, pues venían los jubilados, me decía uno, oiga, yo tengo 50 millones, Marcos, ¿puedo pedirlos para mí? Digo, hombre, no, se lo han puesto a su nombre, o a pedirlo. Y familiares de muertos, oiga, yo puedo meter una testamentaría. No, usted, ese dinero no es suyo. Total, que conseguimos que esto funcionara. Es aquella imagen que tenemos todos de Ruiz Mateos disfrazando de Húsar, pero no es la imagen, junto a la Internacional. Era una furgoneta con 10.000 millones de pesetas dando vuelta blindada, por si acaso el juez ponía fianza. Cuidado. Ya para ir terminando, un par de cuestiones. No, termino con dos cosas. Los límites son no, es que es lo más importante. En el caso de Botín, en el caso de la doctrina Botín, llega al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional y dicen que como la acción popular era la única que mantenía la acusación, el fiscal pedía el sobreseimiento y también el abogado del Estado, pues hombre, como no había mucho interés, lo dijeron que no. Echaron del asunto y fue muy triste porque yo no estaba ahí. Pero claro, lo que no decían es que eran bienes jurídicos colectivos y que la acción popular tenía derecho a hacerlo y que los individuos perjudicados era la sociedad, no era el fiscal ni era la abogacía del Estado. Y cambió, con el caso Atucha, posteriormente, en que sí que cambió el Tribunal Supremo, revocó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y le condenó por desobediencia. Es decir, dos posturas distintas, pero un solo fin. La acción popular, ¿a quién defendía? Los honrados, al pueblo, a la economía del pueblo y sobre todo al pueblo, por y para el pueblo. Y eso los magistrados tienen que verlo. Bien es cierto que ha habido cosas que la han enturbiado, pero sobre todo hay que ver que esto enriquece y enriquece la justicia y que todos vayamos a la misma línea. Perdona. Nada, ya para cerrar la última pregunta, ya un poco también ejerciendo de puente con la próxima mesa, quería preguntarle cómo ha cambiado la justicia en los últimos años, sobre todo, por ejemplo, usted ha vivido muy de cerca el caso de Daniel Sancho, que está también pendiente de entregar el recurso en Tailandia. He terminado. Y eso también sería interesante que nos hablara de forma ya telegráfica. Yo, mientras que esté pendiente y mientras que haya gente que está hablando y diciendo cosas que no son verdad,
prefiero callarme porque si no exploto. Lo que sí que puedo decir es que a mí me llama Rodolfo, estando yo aquí en Marbella, tengo casa en el Puerto Banús, en el agua, me gusta andar por las mañanas, me llama y me dice, oiga, soy Rodolfo Sancho, ¿me conoce? Digo, pues no. Digo, yo no sabía que había habido lo de estar en clase y Fernando el Católico, no sé, yo no había visto esto, ¿no? En total, que al salir de clase me cuenta quién es y hablo una hora en el agua, digo, ¿esto qué es? Y me llama un magistrado y dice, Marcos, soy yo. Dice, le hago tu nombre al padre de Daniel Sancho, era el 15 y le habían detenido el día 6, para que hable contigo. Digo, se ha hablado ya conmigo. Voy a hablar con él. Me llama luego y me dice, oye, Marcos, me ha dicho que eres una enciclopedia jurídica. Digo, no, le he dicho lo que yo pienso. Y no era todo lo que él quería oír, ¿eh? A la hora me dice que llama a cargo del tema, ¿no? Y el día 21 de diciembre, pues ya estamos todos pendientes del tema de la premeditación, condena a muerte. Escucho pelea por la policía, porque la policía estuvo filtrando durante hasta noviembre, que apareció el sumario en el juzgado de Fiscalía, todo. Hasta las fotos de la detención de él, con lesiones detrás, todo. Y no quiero estar más porque como estamos todavía pendientes con el recurso, y le dije, mira, si ya han dicho pelea, que luego apareció pelea, ya me quedo más tranquilo. Hablaríamos de un homicidio o un homicidio imprudente, ¿no? Y entramos en el tema y ahora ya el recurso está terminado con los asesores tailandeses. Yo quiero presentarlo el 29 cuando nos vence, tenemos hecho todos muchos folios del procedimiento y creo que se va a presentar la semana próxima, salvo cuestiones novedosas. Y ya para terminar, como comentábamos, el cambio que ha habido en la justicia, ahora, por ejemplo, los vídeos de las declaraciones, que está un tema también de actualidad, acaban en los medios de comunicación. ¿Qué consejos daría del trato del abogado con el periodista? Yo cuando se me dice el principio de presunción de inocencia, que es sagrado, y nadie lo discute, también hablo de la victimología. La Unión Europea ha estado tirando de las orejas a España con directivas 2005, 2009, 2012 y por fin en 2015 salió el Estatuto de la Víctima. Pero Europa, oiga, dígame algo. Y claro, la víctima tiene sus derechos. Claro, no solamente es el término de inocencia. Y aquí tenemos la gran contradicción en esos dos fieles de la balanza. Derecho a la información del pueblo, derecho a la libertad de expresión de la prensa en su doble versión. Contrastar la verdad, Marco García Montes tiene bigote. Opinión, pues el bigote le sienta como nada porque se parece al de Stalin. Hombre, eso no es una información seria, ¿no? Y sobre todo, luego el tema de la presunción de inocencia. Yo el tema de los vídeos que están filtrando no estoy demasiado de acuerdo, porque ese señor, hasta que tenga juicio, entra como inocente. Y sobre todo por algo importantísimo, porque si los vídeos se filtran, que sean todos. Pero ¿qué ocurre? Que luego los medios de comunicación seleccionan. Y claro, a ese hombre le está perjudicando porque a lo mejor lo que ha dicho en el extracto completo no es lo que realmente se ha querido decir. Eso hay que tener mucho cuidado y sobre todo manejarlo con unas pautas muy tranquilas, porque no como en todo vale en Estado de Derecho, como dijo Enrique Ruiz Vadillo en el caso Naseiro, ¿no? Entonces hay que andar con mucho cuidado, muchas prevenciones, pero realmente estoy asombrado porque me duele la presunción de inocencia y por otra me duele pues cosas que existen en estos temas y que son de interés público, ¿no? Las declaraciones del caso Rejón están íntegras para que evitar descontextualizar y tal. En OK Diario se pueden consultar de forma íntegra. Además, yo tengo buena relación, mi hijo también, con el juez. El juez Carretero es especial, pero es un magnífico juez. Y yo creo que él, con buena fe, lo que ha hecho ha sido utilizar la terminología de las denuncias en las preguntas. Antes recordaba yo en un minuto que hace 50 o 45 años fui a un juicio a Coruña y a una señora gitana la habían intentado violar y dice el presidente, oiga, en su arco alguien la intentó tocar. Dice yo, oiga, que yo no soy Guillermo Tell, no sé qué dijo, ¿no? En sus partes, dice, pero ¿cuál es la parte? 10 minutos más. Y tal, y al final el juez le dijo, con perdón, le tocaron el coño y dijo, sí, sí, señor, tal. Entonces hay que tener cuidado porque hay veces que hay que utilizar la terminología de la persona que está declarando para que ella pueda decirte la verdad. Porque como empieces con eufemismo no se entiende. Y yo creo que ahí Carretero ayer empleó, supongo, la terminología de las denuncias que yo a lo mejor no hubiera hecho, pero que tampoco es ninguna barbaridad. Pues Marcos García Montes, muchísimas gracias. Abogado también de Rocío Jurado, de Ana Obregón, de Bertino Osborne, de Maribel Verdú, de Concha Velasco, una infinidad de personalidades de la historia de España. La pedían 1.000 euros, la pedían 1.000 millones de euros por decir que su yerno el golfo ese que era un golfo. Por supuesto condenado en la Audiencia Suprema y tal, y todavía no lo he cobrado. Me deben
me deben 60.000 euros y llevo detrás del elemento ese de la antigua Guardia Civil, llevo 10 años. Se va cambiando de nombres y de sociedades. 10 años intentando cobrar. Como decía, pues una figura emblemática del derecho penal español sin el cual no conocíamos. Un humilde abogado que cumple con su labor. Fenomenal. Pues muchísimas gracias.